a socializar la guía de práctica clínica sobre distrofia muscular. Esta es una guía que es 2014, entonces desde entonces han sucedido algunas cosas. Involucra lo que es la distrofia de Duchenne, Becker, la distrofia miotónica, la distrofia facioscapulohumeral y la distrofia de cinturas. No están incluidas las congénitas ni Emery-Dreifuss. Como ven, hay 23 actores involucrados en la atención de este tipo de pacientes. Son enfermedades que tienen un compromiso multisistémico y por lo tanto requieren de una valoración interdisciplinaria en todos sus aspectos. Vemos que están desde los médicos generales, especialistas, pediatras, tanto en la población infantil como en la población adulta, genética, cardiología, neumología, oftalmólogos. Bueno, es muy variable porque pueden tener un compromiso muy variado en su presentación. Pues como ya en todas las guías saben que se presenta lo que es la calidad de la evidencia, que va de A, donde es una evidencia alta, a D, que es una evidencia muy baja, y la fuerza de las recomendaciones para cada una de ellas. Quise hacer como una pequeña introducción, ya que pues tenemos que son 4 grupos grandes de distrofias musculares, entre ellas pues que estas son patologías degenerativas, cuya base es la debilidad muscular y que su clasificación actual se basa pues, en su base genética. Para iniciar vamos a tener las distrofinopatías, en donde están lo que es la Duchenne y la distrofia de Becker. Tenemos que el Duchenne pues, tiene una herencia ligada a X, en donde su mayor presentación es en los hombres. Se ha reportado una incidencia hasta de 1 en 5.000 hombres nacidos vivos. Para el Becker tenemos que es un poco menor, en donde la historia natural de la enfermedad de estos pacientes es que es en la niñez, asiste la madre o la familia con el niño, en donde nos empiezan a decir que tuvieron inicialmente un retardo del desarrollo psicomotor, que el niño se retrasó para iniciar a caminar, pero que después de eso empezó a tener caídas frecuentes. Esto es alrededor de los 3-4 años que suele suceder. Después de esto empieza a aumentar las alteraciones motoras, empiezan a tener dificultad para subir escaleras con apoyo, posteriormente dificultad para correr, como les digo, las caídas frecuentes, y en este punto es donde debemos ser realmente muy acuciosos cuando llegan a la consulta y no decirles, no, es que esto es normal hacia estas edades, porque no va a ser normal y sí puede impactar en el manejo y en las complicaciones futuras. Más adelante, hacia los 5 o 6 años, ya la dificultad aumenta y entonces empiezan a tener lo que es el signo de Bowers, que ya pues, para algunos es conocido, no sé si lo han visto alguna vez, en donde tienen dificultad para levantarse desde el piso y empiezan a tener signos como de un trípode o un apoyo en brazos y en piernas para poder levantarse desde el piso. Con el pasar del tiempo, esos pacientes tienden a perder la marcha hacia los 10 a los 12 años y empiezan a utilizar silla de ruedas para los desplazamientos y una expectativa de vida que se reportaba de los 14, 16 años hacia los 20 años. Sin embargo, con todas las terapias actuales, ya hay algunos que pueden durar hacia aproximadamente los 30 años. Estos pacientes tienen compromiso multisistémico, por lo que siempre se les debe sospechar cardiopatías, alteraciones pulmonares, compromiso cognitivo hasta en el 30% de los casos. Entonces, respecto a la recomendación, pensar en la edad de inicio para Duchenne alrededor de la niñez temprana, mientras que para el Becker ya hacia la niñez tardía, hacia la adolescencia, incluso en algunos casos hasta la adultez. En estos casos tienen alteraciones también motoras, debilidad de miembros inferiores, pueden presentar mialgias, sin embargo el compromiso multisistémico es menos severo que para el Duchenne. Estos pacientes tienen una CK muy elevada, entonces a todos los pacientes que les sospechen una distrofia deben realizarles y solicitarles un CK. En los pacientes que tienen una historia clara, entonces hay otros niños comprometidos dentro de la misma familia, tienen las alteraciones motoras súper de libro, entonces pues realmente el estudio que se debe solicitar es el estudio genético. Ya cuando se sospecha un Becker o en portadoras, entonces se les hace el estudio electrodiagnóstico
en donde lo que se hace es introducir la aguja, ya algunos de ustedes han visto, y se les pide al paciente que reclute y se les ven unas unidades motoras muy pequeñas. Esa es la característica de las distrofias musculares. En Duchenne tienden a tener inestabilidad de membrana ya cuando la fibra muscular se ha dañado, entonces en las etapas tempranas pueden no encontrarse mayores hallazgos. Y si no hay historia familiar, se encuentra la inmunohistoquímica. Entonces, CK para todos los que ustedes sospechen una distrofia muscular. La electromiografía, pues ya lo nombramos cuando tienen CKs altos, sin historias familiares, cuando no sea tan claro pedir la electromiografía. Y en este nivel diagnóstico que nos habla la guía, entonces ellos primero planteaban en ese momento el Western blot, la inmunohistoquímica y luego los estudios genéticos. Sin embargo, eso actualmente los estudios genéticos están de primera, porque pues tenemos que hasta el 70-75% de los casos de Duchenne se dan por de lesiones, duplicaciones. El otro 10 a 15% se encuentran en la secuenciación, ya sea del exoma o del gen específico. Del gen para la distrofina, pues que tenemos que codifica para 3.685 aminoácidos, es muy grande y puede que sean mutaciones puntuales o que no se encuentren por el MLPA. Luego el Western blot y finalmente pues tenemos que la inmunohistoquímica, aunque es un recurso valioso, necesita de unas condiciones muy específicas para poder ser realmente efectiva. Se necesita que sea un músculo que no esté tan comprometido, que se necesite, pues, que haya algo de fibra muscular, no que esté totalmente atrófico, entonces ya requiere una valoración previa por un especialista que esté entrenado, que la muestra no se le aplique formol o otro tipo de cosas. Entonces son muchas variables que van a hacer que generalmente la muestra se pierda. El tratamiento en Duchenne, entonces la base son los esteroides. Actualmente se recomienda más el de Plazacort en dosis de 0.9 miligramos por kilo día. Generalmente lo hacen desde genética o desde pediatría. Su inicio se da después de los 2 años. Se espera generalmente que tengan los pacientes algo de debilidad motora, pero que sea de forma temprana, o sea, alrededor de los 3-4 años, para decir que realmente los esteroides van a impactar sobre la calidad de vida, a reducir lo que es la capacidad de marcha o a prolongarla y el riesgo de complicaciones sistémicas como cardiopatías o alteraciones pulmonares. Si el paciente no tiene debilidad, pues no se recomienda iniciar los esteroides. Hay muchos pacientes que ustedes van a terminar encontrándole el gen, pero pues no tienen los síntomas y allí no hay necesidad de hacerlo. Y su continuidad tras perder la marcha ya se debe evaluar de forma conjunta con la familia y con el grupo multidisciplinario, en donde se determine si lo que se quiere es mantener la funcionalidad de miembros superiores para mejorar independencia funcional o evitar otras complicaciones. Como en todo manejo continuo con esteroides, se les debe hacer vigilancia con el peso. Si estos tienen un aumento de mayor al 10% respecto al basal cada 3 meses, entonces mirar si se dan tratamientos que sean intermitentes, aumentos en la glicemia, en la presión arterial o la presencia de fracturas patológicas. El tratamiento con ataluren, ahora hay un gran número de terapias genéticas. Esto lo que hace es mejorar como la codificación de la distrofina, teniendo en cuenta que solamente se aplica para las mutaciones sin sentido, o sea, tienen que tener una mutación muy específica para poder que sean aptos para este manejo. En el 2014 pues no se recomendaba, en ese momento estaban en estudios fase 1, sin embargo ahora ya está aprobado por EMA y están en estudios fase 3. Entonces tienen que ser sometidos igual a un grupo de enfermedades neuromusculares para determinar si se benefician o no. Ya esa es como la parte básica de Duchenne y Becker. Ahora vamos a continuar con las distrofias miotónicas. Este tipo de distrofias es más común en los adultos, son autosómicas dominantes, también tienen un compromiso sistémico importante.
se clasifican en la distrofia miotónica en la tipo 1 y en la tipo 2. En la tipo 1 tienen un compromiso vulvar y facial, generalmente, ahí les muestro una fotico. Estos pacientes tienden a tener lo que son hipotrofia de maceteros, de temporales, una boca que la describen como boca de pescado. Tienen un compromiso respiratorio, deglutorio, de cognitivo importante, de la visión tienden a tener cataratas, y un compromiso también endocrino, incluso hasta con menores niveles de testosterona. Y la distrofia miotónica tipo 2, ellos tienen generalmente una presentación más tardía en la vida, con complicaciones menos frecuentes sistémicas. ¿Qué es una miotonía? Una miotonía es una alteración en la relajación. Entonces, la característica clínica importante es que en estos pacientes generalmente se les da la mano y no pueden soltarla fácilmente. Entonces, una prueba clínica es que ustedes aprietan, porque tienen compromiso además de los flexores de los dedos, que les piden que aprieten por 10 segundos muy fuerte la mano y que luego rápidamente traten de liberar. A estos pacientes les cuesta hacer ese movimiento, entonces eso es una miotonía. Eso es en la parte clínica, y en la parte electrodiagnóstica se escucha ese sonido del músculo como si fuera una moto arrancando, entonces también es muy característico cuando uno mete la aguja. Por su presentación heterogénea, puede ser congénita, puede ser de inicio en la niñez, puede ser de inicio de inicio clásico se da en el adulto, o de inicio tardío oligosintomático. Como les decía, el compromiso facial, de flexores largos de los dedos y dorsiflexiores. También pueden tener un compromiso cardíaco, respiratorio, y pues esos pacientes tienen riesgos anestésicos. En general, en las distrofias musculares tienen riesgos en los procedimientos anestésicos. Ya en la congénita, entonces los niños también tienen unas características similares, como podían ver con el adulto. De forma temprana se presentan muy hipotónicos, y luego de eso ustedes miren al niño y miren a la mamá y van a encontrar similitudes en su fenotipo. Puede que esos niños no tengan miotonías evidentes en la electromiografía, y eso deben ser claros de ver para qué quieren que se les haga el estudio. También pueden tener compromisos en los estudios de resonancia por atrofia, y que eso va a ocasionar también el compromiso cognitivo. Y la tipo 2, que ya les decía que es más tardía, esos pacientes pueden tener mialgias, pero generalmente tienen menos compromiso sistémico. Pueden tener CKs normales o levemente elevadas, y como les decía, en la electromiografía no ser tan claras las miotonías. Entonces, ya respecto a la guía, tener en cuenta la edad de inicio de los síntomas, que pues es más heterogéneo a lo largo de la vida, mientras que la distrofia miotónica tipo 2 ya de forma más tardía el inicio de sus síntomas. En el diagnóstico, pues lo que se busca es encontrar alteraciones en la expansión CTG del gen de MPK. Eso se hace por estudios genéticos, es todo lo que voy a decir. Ya respecto a la distrofia facioscapulohumeral y la distrofia de cinturas, tenemos que en la facioscapulohumeral el 90% de los casos se van a dar hacia los 20 años, mientras que la distrofia de cinturas se puede dar también a lo largo de toda la vida. Para ser un poco más clara, por el nombre, digamos que estos pacientes tienen un compromiso de cintura escapular muy específico. A ver, aquí les muestro una foto para que sean, donde tienen escápula alada, tienen un signo que es como el de la triple joroba, dado porque el deltoides no está comprometido, se ve la articulación acromioclavicular y la escápula alada que se asciende. Y la distrofia de cinturas, que es este tipo de compromiso, vemos que es muy similar a lo que es un Duchenne o un Becker, que es este tipo de compromiso de debilidad muscular. Entonces en ellos se debe descartar Duchenne-Becker, y luego si no, entonces se hacen todo el panel para distrofia de cinturas, que además es muy amplio. Pueden ser por compromiso en cualquiera de las proteínas de la fibra muscular,
como son la calpaína, la disperlina, los alcoglicanos, la lamina. Entonces, incluso se tienen una clasificación específica en tipo 1, tipo 2, dependiendo de su herencia. Entonces, son muchísimas distrofias de cinturas que podemos encontrar. Todas tienen debilidad muscular, ya se van a diferenciar un poco en el tipo de compromiso de la debilidad. El diagnóstico generalmente por CK en la fase escapulohumeral se da, la CK puede estar normal o levemente elevada. Las electromiografías generalmente reportan unidades miopáticas. Y aquí en la parte genética lo que se debe hacer es evaluar lo que es las repeticiones del fragmento D4Z4. Entonces, a nivel de las recomendaciones, la edad de inicio hacia los 20 años, con todo lo que ya hablamos, y a nivel de los estudios diagnósticos, el Southern Blot para evaluar las repeticiones de este fragmento. Y en la distrofia de cinturas, entonces la presencia de escápula alada, que también se presentaba en las otras, por eso es que es tan difícil diferenciarlas, pero estas ya tienen un compromiso más de miembros superiores y también de miembros inferiores, descartando las otras, Duchenne-Becker. Y aquí lo que se busca es encontrar la proteína que está faltando para este caso. Estos estudios ya también son genéticos, pero pues aquí en la guía pues hablaban de la importancia de la inmunohistoquímica para esto. Ahora lo que se hace es que cuando se solicitan los estudios genéticos se escribe allí lo que se sospecha y entonces lo que corren son los genes asociados con ese tipo de distrofia. Ya hablamos como de las generalidades de cada una, ahora estas son ya tratamientos para todos los grupos de distrofias. Tenemos que, muchos se preguntan, las preguntas se iban asociadas hacia si aumentar el consumo proteico, dar suplementos dietarios, dar creatinina, impactan de alguna forma en el manejo de ellos o retrasan la pérdida de la marcha o mejoran la calidad de vida. Y pues en esta pregunta realmente la recomendación es que el consumo proteico debe ser el apropiado para el grupo etario en el que se encuentra el paciente. Entonces siempre ir a una valoración nutricional para dar las recomendaciones apropiadas. Igual, no se recomienda dar selenio, ácidos grasos, omega 3, ni vitamina E, esto no va a cambiar el desarrollo de la historia natural de la enfermedad. A nivel de la ingesta de calcio sí se recomienda optimizar porque estos pacientes, por lo menos Duchenne-Becker, que pierden la marcha de forma tan temprana y se someten a una inmovilidad prolongada y más asociado al consumo de esteroides crónico, van a tener mayor riesgo de osteoporosis. Entonces se recomienda optimizar la ingesta de calcio, optimizar la ingesta de vitamina D, teniendo en cuenta las mediciones y buscando que siempre estén por encima de 30 nanogramos por mililitro. Eso sí, se ha encontrado que reduce las fracturas patológicas para este grupo de pacientes. Igual no se recomiendan tampoco los bifosfonatos como en los pacientes que tengan consumo de esteroides crónicos para prevención de fracturas. No se recomienda utilizar células madre en este grupo de pacientes, no se ha encontrado que tengan evidencia en la historia natural de la enfermedad. Estos pacientes tienden a hacer escoliosis por la misma inmovilidad y debilidad muscular que presentan a nivel de paraespinales. Recuerden que hasta 10 grados es normal en todas las personas. Entre los 10 y los 20 grados generalmente se hace un manejo expectante y mayor a los 20 grados por ángulo de Cobb, midiéndolo desde una radiografía panorámica, que es como se debería hacer. Ya hay que mirar qué vamos a hacer en todas las personas. Entonces, en este grupo de pacientes se podría plantear una fijación espinal. Sin embargo, se debe ser muy claro con la familia como cuál es la expectativa, por qué se realiza, si lo que queremos es mejorar posicionamiento. La misma escoliosis hace mayor restricción pulmonar, entonces hay que buscar siempre el objetivo claro.
No se recomiendan las ortesis espinales, aunque en la mayoría de pacientes podría hacerse. En este grupo de pacientes tienden a hacer mayor restricción pulmonar, por lo tanto no se recomienda su uso. En el grupo de Duchenne, que tienden a tener pues, la pérdida de la marcha temprana, ellos por compensación hacen la hiperlordosis y además hacen un equino de los pies. Este equino es compensatorio, por lo tanto quitarlo debe ser con mucha cautela. Si se les realiza alargamiento del tendón de Aquiles para mejorar ese equino cuando ya no es funcional, eso sí evita la... Esto sí reduce que pierdan pues, la marcha de forma tan temprana. Sin embargo, el uso de CAFOs o de ortesis no se recomienda mucho, aunque aquí sí la nombraban más adelante. Ahí se debe tener mucha cautela, como les digo, porque quitarles ese equino probablemente es sentar al paciente. Las fijaciones escapulares, como en el caso de las distrofias facioscapulohumerales, que tienen escápula alada que no les permite la elevación de los hombros, se podría realizar para darle mayor estabilidad a la cintura escapular y mejorar independencia funcional. También se pueden plantear hacer otro tipo de alargamientos tendinosos, sobre todo cuando las contracturas articulares están limitando las actividades de aseo, de traslados al paciente, ya sea por sus cuidadores o por él mismo, como por ejemplo en los flexores de rodillas, tienden a tener esta posición por la misma posición y el desuso. Por parte de neumología deben tener una valoración específica donde se mire, a ellos se les debe hacer espirometría frecuentemente para descartar también que ellos tengan una disfunción respiratoria que puedan requerir de un tipo de dispositivo externo como depresión positiva, porque esto sí también pues, va a reducir mortalidad en este grupo de pacientes. No se recomienda el uso de marcapasos diafragmáticos. La terapia respiratoria sí debe formularse de forma individualizada de acuerdo al paciente, porque tienden en las fases avanzadas a tener escasa movilización de secreciones por falta de movilidad de la bomba muscular. Eso disminuye hospitalizaciones. El ejercicio terapéutico sí se debe hacer. En realidad todas las personas deberíamos hacer ejercicio de algún tipo, solamente son muy escasas las personas que uno les dice no haga ejercicio, igual en distrofias. En distrofias lo que se debe es hacer de forma supervisada con ejercicios isométricos y a intensidades submáximas, porque lo que no queremos es romper más la fibra muscular. Ahora lo que se hacen son protocolos de acondicionamiento aeróbico por el riesgo de que esos pacientes hagan las cardiomiopatías dilatadas. Eso era lo que les nombraba acerca del uso de ortesis, de CAFOs, que son las que van desde muy arriba. Siempre determinar cómo es la biomecánica de la marcha del paciente para poderlas indicar. Respecto a las sillas de ruedas, pues es a lo que muchos de estos pacientes van a llegar. Tenemos dentro del arsenal que pueden ser manuales o que pueden ser motorizadas. Inicialmente se podría dar una manual si se quiere si el paciente tiene una adecuada postura y fuerza de miembros superiores para poder propulsar. Esto podría indicarse, sin embargo debemos recordar que estas son patologías degenerativas, sobre todo en Duchenne-Becker, bueno en Duchenne principalmente, y que esos pacientes van a tender a la postración y a no lograr hacer el movimiento para la propulsión. Entonces en estos pacientes sí estaría indicado formular una motorizada. Eso es algo que generalmente alarma a todas las entidades de salud por sus costos, pero realmente sí se benefician. Allí lo que hay que tener en cuenta es cómo vive el paciente. Por eso los grupos deberían tener siempre trabajo social y terapia ocupacional, que vayan y revisen la casa del paciente, nos digan si realmente tienen una rampa, si tienen una puerta amplia, porque generalmente son dispositivos pesados, grandes,
que si tienen unas adecuadas condiciones arquitectónicas, pues perfecto y se formula sin ningún inconveniente. Pero cuando ya no lo tienen, pues uno dice, bueno, ¿qué van a hacer con esta silla? ¿La van a guardar en alguna sala, en algún depósito? Y pues realmente no se puede, o se encuentra uno que el paciente vive en un tercer piso, entonces ¿qué van a hacer con esta silla? Otro es que son dispositivos que generalmente vienen para desplazamientos cortos, entonces uno ve aquí en Neiva que están por toda Neiva andando en su silla motorizada y no dura mucho. Entonces estas son otras de las características que debemos evaluar en el momento de formularlas. Como es una patología con tanta comorbilidad, a todas se les debería plantear un manejo psicológico y en tal caso psiquiátrico, detectar realmente si los pacientes o las familias tienen signos de depresión. Es básico su salud mental, que generalmente lo olvidamos. Bueno, ya de esto, los que han sido estudiantes recuerdan que les hablo siempre de las valoraciones funcionales. Para las distrofias hay un gran arsenal, aquí no se habla del MFM, pero también es una estrategia que nos permite determinar cuál es su capacidad funcional a nivel motor. Aquí nos hablan de otras escalas también para evaluar función respiratoria, calidad de vida, escalas que nos van a permitir determinar cómo les fue tras una cirugía de columna. Todo eso permite determinar el estado actual, plantear intervenciones, incluso hasta para el manejo farmacológico, como es el Ataluren, se les debe hacer test de marcha de 6 minutos y el MFM, porque esa es la que nos va a permitir decir, bueno, el paciente sí mejoró, no mejoró, está progresando, se detuvo su progresión, y va a permitir determinar si se continúa o no con un medicamento tan costoso como lo es. Cardiología, pues a todos los pacientes, ya les nombré en todas que tienden a tener compromiso cardíaco, ya sea por las cardiomiopatías dilatadas o por la presencia de arritmias. Electrocardiograma de Duchenne-Becker, yo creo que en todas se les debe realizar, sin embargo pues el cardiólogo va a evaluar y a profundizar si se requieren de otro tipo de intervenciones diagnósticas. Las espirometrías que ya les hablé desde el punto de vista de neumología se deben realizar en todos los pacientes y en caso de que ya se sospeche un compromiso, realizar la polisomnografía con oximetría para mirar si ya requieren titulación de dispositivos de presión positiva. A todos los pacientes entre los 10 y 14 años o que no realicen marcha, evaluar escoliosis. Ya veíamos que tienen unas estrategias de tratamiento específicas en caso de que la escoliosis sea severa. A los pacientes con Duchenne se les debe realizar densitometrías en el momento del inicio de los esteroides y después anualmente cuando ya están con esteroides, porque pues estos pacientes pueden tener osteoporosis de forma temprana. Test cognitivos, los pacientes que se sospechan alteración de este tipo, ya que eso impacta es en el tipo de intervenciones que podemos realizar para que socialicen, para que estén en su etapa, los que estén en esta etapa escolar deben continuar realizando ese tipo de actividad, no se deben restringir ni confinar en una casa, es lo que menos queremos desde la parte de rehabilitación. Todos los pacientes que se sospeche de disfagia, siempre hacer un estudio específico va a ser mejor que la evaluación clínica, como son la cinedeglución o la videofaringolaringoscopia. Desafortunadamente aquí en Neiva no contamos con este tipo de estudios y aquí se continúa con la valoración clínica que se realiza por parte de fonoaudiología. Para los que se sospeche de hipoacusia, decíamos que en la fase escapulohumeral hasta el 75% de las personas podían tener eso, entonces solicitar audiometrías. Y la parte de asesoría genética para toda la familia es básica para cada grupo de distrofias. En todas las personas que estén a su alrededor, bueno, dependiendo del tipo de herencia, los que estén en edad reproductiva se les debe hacer el panel genético para determinar si también tienen la alteración y por lo tanto mirar como las opciones pues que la familia decida, ¿no? Si quieren continuar, pues continuarlo, si desean un embarazo futuro.
Igual, para la fascia escapulohumeral, la distrofia de cinturas, definir, siempre tratar de llegar a qué tipo de distrofia es, y siempre realmente hacerlo desde un grupo multidisciplinario, interdisciplinario. De los que yo conozco en Roosevelt hay un grupo de enfermedades neuromusculares en donde están, yo creo que por lo menos unas 14 personas, 10 personas en la junta mirando en qué pueden aportar para ese tipo de pacientes. Muchas gracias.